Bueno, bienvenidos a todos los que están en el Zoom, a todos los que están acá presentes. O sea, están todos presentes, algunos virtualmente y otros por acá. Bueno, entonces vamos a hacer como hacemos todas las clases. Vamos a hacer una oración, vamos a elevar el pensamiento. Cerramos los ojos, elevamos el pensamiento hacia las esferas de luz, en donde se encuentran nuestros hermanos mayores, aquellos que comprenden mejor la voluntad de nuestro Padre. Y les pedimos en nombre de Dios que hagan descender sus buenas energías para proteger el ambiente, para que nuestros hermanos, también nuestros hermanos desencarnados, puedan estar bien asistidos. Les pedimos la inspiración necesaria para llevar a cabo la reunión del día de hoy lo más provechosa posible. Les damos las gracias una vez más por estar siempre presentes. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Bueno, la clase de hoy se llama Mi recorrido espírita. Vamos a ver cómo una persona, de alguna manera, de una forma natural, se va teniendo contacto con el espiritismo, cómo se le van dando a las cosas de una forma natural, ¿sí? Y cómo es que lo elige. De alguna manera, o sea, uno siempre toma una decisión, ¿no? Si bien se le presentan las cosas, uno siempre tiene la posibilidad de elegir si lo quiere o no. Y eso es más o menos lo que cuenta esta historia, que dice así. Lo mío ha sido un poco atípico, creo, puesto que nada que tuviera que ver con la mediunidad me interesaba. Desde joven pude ver a una familia que tenía mediunidad. Era medium curativa. Era muy considerada, querida por muchos, humilde y muy generosa. Tenía imágenes del Divino Maestro y muchos santos en los que podría llamarse un pequeño altar en su casa, aunque igualmente asistía a un centro espírita como una de las medium principales. A mí esos temas de espiritismo me parecían mentirosos. Desde la preadolescencia me interesó acercarme al que sufre, y para eso, con un grupito de amigos, visitábamos asilos de ancianos, hospitales en la parte de pediatría para llevar una sonrisa, un alfajor, títeres y demás cosas. Un día una vecina me acerca una revista, órgano informativo del Centro Espírita El Sol de Oro. Me acerqué solamente por las visitas caritativas, así se les llamaba, a Cotolengos, Leprosario General Rodríguez y asilos, además por la preparación de encomiendas. Sin darme cuenta asistía a las reuniones de estudios y tareas mediúmnicas. Aquí también me superinteresé en la doctrina de los espíritus. Allí pude confirmar algunas cosas que presentía, que Dios siendo amor no dejaría librado al azar a sus hijos queridos, la pluralidad de existencias entre otras cosas valiosas. Pero el tema mediunidad tenía cierto escepticismo al punto de creer que los mediums se ponían de acuerdo para armar un espectáculo irreal. No tardé tanto tiempo en sentir que no había mentira allí. Tal vez porque estando en mi casa tuve una sensación extraña y le pedí a mi madre que me acerque una hoja y un lápiz. Mi mano se desplazaba sobre la hoja de papel. Mi madre, asustadísima, fue a buscar a la vecina, que de estas cosas conocía mucho, y por poco me pega una cachetada. Y se ríe mientras lo cuenta. Ella también se había asustado. En el escrito por mediunidad psicográfica era mi padre. Recuerdo que me decían algunas hermanas que he tenido una especie de suerte, puesto que no sufrí de obsesiones, miedos, enfermedades, búsquedas hasta encontrar el lugar que buscaba. Conscientemente no busqué nada, pero apareció algo grande, la doctrina de los espíritus.
No supe qué veían en mí, pero no tardaron en hacerme desarrollar las facultades mediúmnicas. Jamás creí que yo las poseyera. Igualmente estudiaba, lentamente y tuve casi asistencia perfecta, salvo cuando tenía que dar a luz. He sido muy respetuosa en las reuniones y fuera del recinto de estudio, muy estricta en tratar de conocerme a mí misma. Intentaba no borrar con el codo lo que escribía con la mano. Pedir por favor ayuda al no poder verme la punta de la nariz. Pedía me hagan ver lo que yo no alcanzaba, para así, aunque lento, aprender bien. Todo ha sido tan paulatino que no podría decir ni cuándo ni cómo. Me dejé llevar sin saber. ¿Acaso sin saber sabía? Mi madre sin estudio alguno me enseñó a amar a Dios y al prójimo. Aunque muerta de miedo del espiritismo, sus ejemplos fueron hermosos. Al director del centro que me tuvo tanta paciencia por mis cuestiones infantiles y preguntas absurdas, por supuesto, me mandaba a estudiar, pero ahí estaba siempre. La mediunidad se demoró porque siempre puse resistencia por no creer en mí. De todas maneras, mi tarea fue como medium parlante, psicográfica, auditiva y videncia dentro del recinto. Nada descollante. Bueno, y ahí termina la historia. Entonces, ahora vamos a ver en una serie de preguntas, vamos a ir desarrollando el tema de las distintas partes del relato, ¿no? Y la primera dice, ¿por qué la protagonista se acerca al centro espírita si inicialmente consideraba que el espiritismo era mentiroso o un espectáculo irreal? El alma, pese a que, al reencarnar, la turbación que da a entrar en un cuerpo tan denso y perder en apariencia los recuerdos del programa evolutivo concordado, hay muchísimos casos en que las personas son naturalmente atraídos a aquello a lo que están destinados, solo que unos son más receptivos que otros, pese a ignorar este mecanismo. En cada área de nuestra vida, tanto sea en el trabajo, a lo que aspiramos, cada cosa que aspiremos en la vida, sea en lo que sea, hay veces que, no sé si ustedes han sentido, me van a comentar, que hay como una fuerza dentro de uno en donde se siente abocado hacia tal cosa, hacia tal tarea, hacia tal trabajo. Eso es algo, vieron que a veces dicen, ay, algo me llevó a eso. ¿Qué fue? No sé, es como que algo, no sé, se me dio. A veces somos naturalmente atraídos hacia donde tenemos que ir, a veces. Sí, sí, está bien. También no siempre llegamos a la casa espírita, llegamos por distintos motivos. Algunos llegan por enfermedad, otros llegan por curiosidad, otros porque están haciendo un duelo y necesitan encontrar consuelo, encontrar la explicación a tantas cosas que les pasan. O sea, no es para todos igual. En el caso de esta persona, le llega a través de qué? De la asistencia social. A ella le llamaba, le atraía todo lo que era el servicio. Bien. O sea, eh, qué maravilloso, ¿no? Porque no todos llegan a través del servicio. Mm. Eh, Ir de pronto a General Rodríguez, donde hay, en esa época era el leprosario, ¿no? No era fácil. Sin embargo, cuando vos haces ese tipo de tarea, está bueno. O sea, llegás por, algo te tira, algo hay. Y creo también que es lo que uno tiene, uno ya viene programado, pero ahí me quedo porque tal vez es para otra pregunta. Claro. Uno ya viene con un programa. Sí, es como que la vida te va, a todos nos pone dificultades y buscamos soluciones, o sea, respuestas en la medida que sentimos que está acorde a nuestro conocimiento, ¿no? Y entonces el espíritu ya trae un conocimiento y de alguna manera se va a acercar si es lo que le sirve.
Hay veces que sirven otras cosas. Eh, vienen, depende el estado evolutivo, las tendencias, lo puede buscar por otro lado, siempre que sea para bien, ¿no? Para ayudarse y ayudando en este caso, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta dice que ella tenía una familiar que iba a un centro espírita, pero a su vez tenía santos y tenía como un altar, ¿no? El espiritismo, eso, ¿cómo lo ves? Los espíritus superiores le han respondido a Allan Kardec acerca de esto en el libro de los médiums. Segunda parte, capítulo 25, pregunta 12 en adelante es sobre las evocaciones. La materia no ejerce ninguna acción sobre los espíritus, ni amuletos, ni talismanes, ni prender una vela, ni nada. Se cae en un absurdo e ignorancia con respecto al mundo material e inmaterial, que es el más importante, el inmaterial. La la comunión de pensamiento, la disposición esencial del recogimiento, la fe y la certeza de que se es escuchado en cada plegaria emitida hacia el infinito, eso es lo vital. La, la intención es lo importante, no tanto de, ay, el santo no va a venir a mí porque no prendí la vela violeta, porque la amarilla la tuve que prender el viernes, no. Podés hasta estar en una plaza, esto creo que también lo han mencionado, podés estar en un supermercado, en donde sea el recogimiento interior, la conducta, el hecho de tener la intención de pedir, eso es lo más vital, la conducta de uno ante la oración, no lo que algo ritualístico, Claro, no no, tiene razón de ser. Todo está en la mente, todo es la mente, todo está acá. O claro, sea, todo va en la intención de acá, no el ritual. Para el espiritismo no hay ritual, no existe el ritual. Eso a veces eh, traemos del pretérito muchos malos hábitos, hábitos atávicos que hay que dejarlos, porque el espiritismo te enseña que eso no es nada. O sea, lo importante es la intención, los buenos sentimientos, los buenos pensamientos, una buena elevación, como decía recién Sam, eh, eso es lo importante. Es más, eh, ellos se ríen, los espíritus se placen, o sea, se ríen, ¿no? La persona que hace eso se impregna de seres frívolos. Entonces está muy bueno que nos acostumbremos a utilizar bien el pensamiento. El pensamiento no es todo. Hay instituciones que muchas veces, un poco por la práctica de origen de la fundación de las instituciones, todavía tienen a veces esos rituales incorporados de alguna manera. Y los asistentes, en general, tenemos nuestros miedos ocultos, que vienen de épocas atávicas. Entonces, recurrimos a procesos que nos dan cierta seguridad de amparo. ¿Qué diferencia habría en una institución donde no hubiera nada y se hiciera una sesión mediúmica y se hicieran las cosas bien, a otra que por ahí aparecen ciertos cuadros, valoraciones de cosas y demás? En realidad, desde el punto de vista espiritual, nada, porque el mundo espiritual va a estar actuando sobre nosotros de la misma manera, pero el alma nuestra necesita a veces encontrar ese tipo de cosas. Pero es bueno también tener claro que eso lo tenemos que ir desprendiendo, porque eso no nos ayuda, nos ata, nos condiciona, no nos deja. Es el caso que podemos decir, qué bien que está esto, pero en la vida práctica tengo que hacerme de algo. Los mismos espíritus muchas veces cuando le pedimos que se identifiquen,
usan los nombres, a veces han sido nombres de ellos, son nombres que han tenido, y otras veces nos dan un nombre como para que lo podamos identificar, para que sepamos quiénes son, pero ellos no le dan ninguna trascendencia a eso, absolutamente ninguna. Es más, nosotros cuando hacemos un pedido de oración a nuestro ángel guardián, por ahí el ángel guardián está en otra cosa y viene un asistente o un ser superior a atendernos en nuestra necesidad. No nos importe a nosotros quién está detrás. Sepamos que ese pedido, esa necesidad está cubierta. Claro, porque uno le reza a un santo, ¿no? Y los espíritus, los guías, pueden trabajar también a través de ese pedido, porque ellos rezan por un santo, uno reza por un santo, pero en realidad hay otros que están ayudando, No que es son, precisamente ese no santo. es precisamente ese santo, pero como el amor no tiene nombre, entonces ellos pueden actuar, porque bueno, está bien, sabemos que no existe, no, o sea, no hay técnicamente, químicamente no hay nada que tener una figura ayude más que no tenerla. Pero en el sentido de la creencia de uno, de poder fijar la mente en un objetivo, eso ayuda un montón. Para aquel que no lo entiende, es todo. Está bien, pero hay que hacer la aclaración técnica de que las figuras no ayudan técnicamente. No es que si uno la tiene, genera una energía de por sí. No, el que la genera es uno porque uno pone la fe en eso. Entonces el plano espiritual superior puede trabajar. Pero bueno, hay que dejar bien en claro de que la figura en sí no es una fuente de energía. O sea, la fuente de energía es uno mismo. Una cosa que hay que valorar también es muchas veces cuando tenemos fotos como, o cuadros, como uno lo ve así, porque es el recordatorio y la valoración de aquellos que nos precedieron en la tarea. Eso es otra cosa, eso es otra cosa, es un reconocimiento que nosotros hacemos, pero no es necesario de que estuvieran desde el punto de vista espiritual. Lo que importa son los valores que nosotros tengamos como grupo. Cuando venimos con buena voluntad, con fuerza, con, con deseos comunes de hacer cosas para el bien, el mundo espiritual superior va a estar siempre. Claro, está bien. Y la tercera pregunta dice que la protagonista dudaba de los medios, pensando que se ponían de acuerdo. Entonces, ¿cómo define el espiritismo el escepticismo y qué provocó el cambio de pensamiento en ella? Allan Kardec no define como la RAE en una sola categoría el escepticismo, sino que a lo largo de las obras ha hecho notas y desarrollos acerca de variado tipo de escépticos. Ellos se encuentran tanto en el libro de los médiums, primera parte, capítulo 3, llamado Método, y en el libro que es el espiritismo, capítulo 1, segundo diálogo, que se llama El escéptico. Entonces, se podría asignar, en el caso de esta persona, que ella era espírita sin saberlo, como también dice Kardec. ¿Cómo es eso? Porque sin haber oído hablar del tema, tienen el sentimiento innato del servicio fraterno de carácter caritativo. Y cuando lo estudian más directamente, o sea, la doctrina, no solamente se contentan con admirar la parte moral espírita, sino en poner en práctica sus fundamentos, entendiendo las bases que la rigen, esforzándose por dominar sus malas inclinaciones, persiguiendo como meta la reforma íntima. El cambio de pensamiento fue la comprobación empírica directa de los efectos de su propia mediunidad, que es la psicografía, que es la facultad mediúnica de transmitir mediante escritura la expresión personal del espíritu, su pensamiento. Este efecto se hace posible por un acoplamiento parcial de pensamiento a pensamiento, perispíritu a perispíritu. Y cuando el medium, que ignora su facultad, es dócil, mayor es el grado de mando del espíritu hacia el medium. Esto se va corrigiendo con la práctica y el estudio.
Esto dio la posibilidad de recibir un mensaje de su padre ante testigos oculares. Si queremos ponernos minuciosos, no fue por casualidad que ella haya podido acceder a esta clase de episodios. Debía darse un cambio rotundo, un cimbronazo necesario para un despertar más consciente de su programa reencarnatorio. Son pequeñas ayudas que el mundo espiritual da para que no nos desviemos de nuestro camino. Le dio a ella la comprobación profunda de una certeza, no solo de una creencia, una certeza. Entonces seguimos con la cuarta pregunta que más o menos ya la respondiste con lo que Sí. decís. ¿Por qué es el padre el que se comunica? ¿Qué sentido tiene que sea la primera comunicación que ella tuvo de forma espontánea? ¿Qué significa que se haya comunicado el padre? ¿Para qué? Porque primero ella no creía, Claro. ¿no? Es como que estaba escéptica, no Mm. creía, pensaba que era todo como muchos, ¿no? No Sí, solamente ella. Muchos llegan a la casa espírita y dicen, estos están fingiendo, están mintiendo, o son locos. Eh, Ella tiene la comprobación en ella misma, por el impulso que le dio para escribir. A través de ese impulso recibe, como ella dijo, el mensaje de la psicografía a través de su padre. Recibe el mensaje de su padre. Con eso comprueba de que no es mentira. claro, porque ella primero tuvo un impulso, o sea, no fue premeditado, No, no, fue no. algo que pasó esporádicamente. Y después tuvo la comunicación de su padre, o sea, ella ya no podía dudar, no podía estar buscando a ver a dónde estaba la mentira, pues la Claro, estaba ahí, viviendo ella. claro, porque ahí se aplica que el raciocinio. Claro, Ahí empieza ella, o sea, esto es verdad. Ahí se le abre a ella ¿no? Me da esa impresión. Se le da Cuando para. cuando nos encontramos frente a una persona dudosa, Mm, no dudosa, dubitativa, vamos a decir, este, eh, nos encontramos ante un ser que muchas veces busca, pero no puede encontrar, no puede estar segura. Para que esa seguridad aparezca, se necesita un estado de conmoción, algo que el a la persona cimbronazo. le dé un cimbronazo para despertar. Y en este caso fue precisamente algo que se ve que ella tendría alguna afinidad espiritual muy grande con el padre. Fue el propio padre que le permitieron, el mundo espiritual le permitió manifestarse a través de ella en el momento que ella necesitaba encontrar el camino. Eso, claro, Muchas veces pasa eso, sí. muchas veces. Yo me acuerdo, cuento esto como una experiencia propia, que yo entré gracias a un, un proceso donde fuimos con mi señora a un médico espírita, la primera vez. Y los fenómenos que a mí me pasaban eran tremendos, pero yo dudaba, era un escéptico. Y estábamos en la Basílica de San Antonio de Padua. Nos gustaba ir los domingos a la mañana, yo siempre digo, me habrán escuchado decir, cuando está el sacerdote, el monaguillo y la señora que quedó dormidita en el rosario del viernes, ¿no? Y me pasaban fenómenos. Y yo decía, es mi imaginación, es mi imaginación. El día anterior, se acercaba la fecha ya para poder ir a la consulta médica, y no veía nada, no percibía nada. Y yo decía, pensaba para mí, es todo imaginación, ¿no? Trataba de hacer fuerza, no veía nada, en ningún lugar, nada. Se estaba llegando al fin del oficio religioso. Se me presenta adelante, me pone una imposición de mano, me eleva de tal manera que quedé, es el día de hoy que pido encontrar la misma felicidad de ese momento. Y me dice, ¿viste que estamos? Listo. mm. Vos sabrís, querías decir algo. Pues, No, ¿No te- no, no.
No, como usted dice, que uno necesita por ahí una validación del otro lado, porque uno tiene evidencias, ve cosas, siente cosas, pero uno siempre dice soy yo, es de mi imaginación, pero después te das cuenta que no es tan así como uno cree. Porque le Claro. vas explicando, le vas encontrando, no hay nada maravilloso, eso es lo que te enseña el espiritismo. Claro, Todo está en las leyes de la Natural. naturaleza. cuando venís a la Sí. doctrina, cuando llegás a este lugar, te das cuenta que nada es casualidad y que uno llega en el momento que tiene que ser, que en el que antes no era porque uno no estaba por ahí abierto, preparado para entender. Y bueno, todo tiene su momento y su lugar y su porqué. Bueno, seguimos. La quinta pregunta dice, otras personas le decían que tuvo suerte porque no sufrió de obsesiones, miedos o enfermedades antes de descubrir su mediunidad. Ahora dice, ¿existe la suerte en la justicia divina? Acá es como una bipolaridad, o suerte o justicia divina, ¿no? No existe la denominada suerte para atribuir aparentemente ciertos beneficios, sino solamente aquello que el espíritu es merecedor debido a sus méritos. Esto es, esfuerzo personal por alcanzar la reforma íntima que solo a cada uno de nosotros compete en cada encarnación. Cada reencarnación es un escalón nuevo hacia el eslabón evolutivo, el cual debemos aprovechar para hacer más redituable nuestro camino. Y esto, la mayoría de las veces, se hace muy complejo por los bagajes pretéritos de nuestro propio espíritu. Sin embargo, en cada acontecimiento del cual no podemos, por así decirlo, deshacernos o dejarlo de lado y que se hace persistente, es porque debemos pasarlo, tanto en las situaciones como en las personas. Y quien mejor atraviese esa tormenta, mejor resultado será para cada uno de nosotros. En este caso, el espíritu de esta mujer tendrá los requisitos necesarios para haber podido evadir ciertos eventos desagradables debido a su carácter y conducta, puesto que la obsesión, por la que todos podemos quedar sujetos, se hace mella moral en el espíritu debido a la clase de conducta, hábitos, pensamientos, acciones y sentimientos que cultive en la intimidad de su ser. Como este espíritu ya pasó por ciertas situaciones, le ha quedado tan firme en su espíritu, pasando el perispíritu, que ya no vuelva a incurrir en los mismos errores. Como se dice vulgarmente, la tiene más clara ya no va a volver a hacer lo mismo. Y solo consta en cada uno de nosotros trabajar en nosotros mismos para que eso no ocurra. Quizás su espíritu, el espíritu de esta mujer, tenga mucha fortaleza moral para no incurrir fácilmente en ello. Sí, uno dice, el otro tuvo suerte y yo no la tuve. En realidad, cada uno tiene lo que necesita para poder despertar, para poder conocer otras cosas o sentir. No es que el otro no tuvo sufrimiento y yo sí. Es que primero el sufrimiento no existe, sino lo que pasa es que la falta de entendimiento uno la traduce en eso, en sufrimiento, porque no podemos llegar a entender cómo es que pasando por esas tribulaciones es que aprendemos y nos superamos. De alguna manera no lo podemos entender, porque si no, no sufriríamos. Hay una ley de causas y efectos. Claro. O sea, si ella ha tenido su mérito, se ve en el pasado. O sea, ella ya venimos, no solamente ella, todos. Cuando no atravesamos situaciones difíciles es porque seguramente no lo merecía. O sea, no merecía sufrir, no merecía pasarla mal para llegar a una casa espírita. Tal vez su lucha es otra, no precisamente llegar a través, como se dice, de la obsesión, de pasarla mal. Porque muchos llegamos a la casa espírita, yo primero, pasándola mal, pero tal vez ella hizo en su trayecto pretérito un Sí, cierto trabajo y no es y necesario. fue demostrando desde chica que fue haciendo obras de caridad, o sea, ya era innato en ella
ya tenía aprendido la vocación del servicio, porque no nos olvidemos que la mediunidad es vocación de servicio, o sea, es ayudar al prójimo a través de la mediunidad. Y así nos ayudamos nosotros, siendo también una herramienta de evolución moral. Mm. Pero esa ayuda al prójimo de una forma desinteresada, que ella ya lo tenía, solamente tenía que conocer, eh, tenía que darse cuenta que la mediunidad no era una farsa, nada más, pero no necesitaba cimbronazos, porque ya lo traía. Exacto, Mm. Para, exacto. quería para las personas también, ¿no? En el Sun y acá, para razonar y discernir sobre la suerte que no existe, en el libro de los espíritus de Allan Kardec, en el libro tercero, capítulo 10, que habla de la fatalidad, está el ítem 852, 859 y 865, en donde habla más ampliamente de lo que nosotros denominamos suerte, que acá se está tratando, pero en el libro es más extenso, habla de Claro, un panorama muy entero. Es para otra clase. Sí, sí, sí. sí. No, no, para que quede, para quien tenga curiosidad y quieran leer más al respecto, ahí lo tiene. Claro. Bueno, y seguimos con la próxima pregunta que dice que ella menciona la mediunidad, se demoró porque siempre puse resistencia por no creer en mí. ¿Cómo influye el factor psicológico y moral del medium en el desarrollo de sus facultades? Absolutamente en todo. El medium que no se siente preparado, no lo estará. El medium que no se sienta bien, no lo estará. Porque todo se reduce en que uno debe tomar la decisión de cada uno de los factores que preponderan nuestra vida. O sea, cómo nosotros nos sentimos, cómo estamos mentalmente. Nosotros somos el engranaje principal para que todo se dé. Nosotros, criaturas psíquicamente complejas, somos un cosmos de energía concentrado, destinados a emerger de nuestras propias tinieblas hacia la luz de Dios. Ser conscientes de nuestra inmortalidad. Somos nosotros quienes nos escondemos la llave. La pregunta correcta para comenzar a hacer funcionar ese espejo es: ¿por qué me resisto? ¿Por qué no me entrego? ¿Por qué tengo miedo de verme y saber quién realmente soy? Es un camino que solo consta de cada uno realizarlo. El estudio destruye las barreras de las ideas preconcebidas de la historia y de cómo conocemos el mundo en sí. A medida que interiorizamos el estudio, interiorizamos en nosotros mismos. ¿Cómo esto se aplica a mi vida? Porque sintiendo bien, haciendo el bien, pensando bien, como dice Emmanuel, es donde las cosas para el servicio suceden. Porque no solo se trata de ser medium y que haya manifestaciones, es aprender a servir al prójimo y a entenderse, curarse uno mismo de los desaciertos de un pasado y de un presente del cual no somos del todo conscientes. Primero, conócete a ti mismo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Claro? Está. Mm. Sí. Sí, el conócete a ti mismo está en el libro de los espíritus, en la pregunta 919 y 919A, que habla sobre la reforma interior. La reforma interior es tratar de mejorarnos todos los días, de ser mejor cada día. Eso es lo que apunta el espiritismo. El espiritismo no es para... Hay personas, hermanos, que vienen preparados para dar grandes conferencias, escribir libros. Bueno, son personas que vienen ya con una tarea bien específica, como una misión. Pero fundamentalmente es para uno el espiritismo, para uno ir mejorándose y aplicarlo al prójimo, como decía Federico. La mediunidad no es a ver cuántas vivencias, a ver qué veo, a ver qué le veo a ella, qué le veo a él. No, no es para tirar las cartas, no es para eso, sino que es para el servicio, el amor al otro, el comprender al otro. La base es la humildad. Y, y para nosotros, a veces es difícil, es una tarea que no es fácil, porque
hacer en nosotros ser más humildes, dejar el orgullo, dejar la presunción, la vanidad, y todos venimos con nuestro bagaje. No es fácil dejarlo, pero se puede. Eso es lo más importante. Que si uno tiene disciplina, se puede. Juana de Ángelis, en Mies de Amor, cuenta que lo más importante es la doctrina, no la mediunidad, El el fenómeno. instrumento. El instrumento es importante porque permite transmitir cosas, pero lo más importante para el ser que está evolucionando es la doctrina porque muestra el camino. Eso es interesante de entenderlo. Y a su vez pone en aquellos que estamos desarrollando y aquellos que están coordinando el desarrollo, tanto a nivel espiritual como por supuesto a nivel humano. Ahí tiene que haber una combinación, una responsabilidad mayúscula, porque los medios estamos siempre caminando en el precipicio, al borde del precipicio. Las entidades inferiores, puede ser que por tomar venganza o no, no siempre es así, vienen con un ayer y a veces se sienten molestos por las actividades que se hacen y tratan de ver cómo perturbar los grupos de trabajo. Entonces está en los grupos organizarse a través de la protección que nos da siempre el mundo espiritual superior, que viene de muy alto, ¿no? Un estado muy evolutivo, superior a nosotros. Claro, por eso, para aplicar la fraternidad, la ayuda mutua. Pero el tema es que cuando uno avanza con eso, hay un tema que tenemos que entender. Todo depende de nuestra voluntad, y ahora te dejo que termines la idea. La humildad está siempre un poquito presionada por una situación de orgullo, de vanidad, algo que se nos escapó, pues no somos humildes. Tenemos avanzamos hacia la humildad. La comprendemos, la queremos, pero no la tenemos del todo. Y entonces eso es donde le damos resquicios para que puedan entrar en eso. Y eso es difícil para eso es una situación difícil de poder comprenderlo y superarlo para los propios coordinadores. ¿Cómo le decimos a un medium? Cuidado con esto. Cuando uno le dice al medium eso, por más que sea bien intencionado el medium, sano, que busque la verdad, lo inhibe. Ahí lo pone en la inseguridad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que buscar sutilezas. Hay que buscar las maneras de acercarle luz y no es fácil. Y no sé, allá te quería. Sí. Yo quería preguntar algo. ¿Por qué, Mario, decís que los mediums caminan sobre el filo del precipicio? ¿A qué te referís ahí? Es un ejemplo. Nosotros vivimos con la mente en las estrellas, como dice el libro, y los pies en la tierra. Y cuando estás caminando en la tierra te aparecen 25 millones de oportunidades para no dar el camino correcto. Entonces, y que nos parece que fuera correcto. Eso se lo puedo garantizar. O nos parece que está justificado, o nos parece que no tiene importancia, y sin darnos cuenta nos empiezan a dividir, a separar. Yo siempre pongo en un ensayo que hice hace muchos años, cómo opera el mundo espiritual de sombras. Cuando un grupo está trabajando bien, empiezan de esta manera. Mira, Mario, hoy no me saludó bien. Pasó al lado y a lo mejor como todos los días, pero no puso la mejor sonrisa porque no estaba bien. O Mario piensa, fíjate,
él pone seriedad en lo que, ¿por qué se puso así? Yo no sé qué le pasó a él, pero son pensamientos, no, son cosas mías. Pero el hecho de haberlo pensado es una puertita chiquita. Entonces a él la empiezan a trabajar y a mí me empiezan a trabajar. ¿Viste? Mira, otra vez. Y se agranda la cosa. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes en mantener el equilibrio siempre. Por eso, cuando muchos dicen, ¿por qué yo no tengo mediunidad? Yo quiero tener la mediunidad. Si no la tenés, por algo es, porque te están cuidando desde el plano espiritual. Los guías te cuidan, Mm, te amparan. Si no la tenés es porque no la tenés que tener. Es más provechoso que no la tengas, porque vas a desarrollar otras cosas que son necesarias y vas a dejar de desarrollar quizás defectos que no son necesarios, mm. ¿no? También porque Porque, también es un acto de caridad cuando te retiran la mediunidad, porque ven que no estás haciendo lo que acordaste. claro, Entonces se te suspende, se te quita porque no es por ahí. No es que el mundo espiritual sea malo, es de todo menos malo, o sea, te están haciendo un favor muchas sí, veces. igual también vamos a aclarar que hay veces que te lo retiran porque tenés que desarrollar otros aspectos. No También, es sí, sí. que justamente estuviste haciendo las cosas mal. Porque si no, capaz que a alguien se le retira y dice, uy, ¿qué hice mal? Sí, sí, No, lo que no está ta- de más. puede ser, eso es totalmente valedero porque pasa así un montón Mm, de veces y el plano espiritual en un acto de compasión se la retira mm, para que no se endeude más. Eso. Pero Eh, hay veces que también te la retiran porque tenés que empezar a desarrollar otros mm, aspectos, ¿no? mm. Y no estancarte ahí, porque tenés la capacidad. No es y que te Tal cual. obligan a hacer, no, ahora vas a desarrollar. No, es porque tenés la capacidad y además uno cuando duerme sigue armando planes, a pesar de el plan encarnatorio de base que ya tiene armado, sigue armando en la medida que va transitando. Y, y quizás dice, bueno, ya en esto más o menos lo tengo, vamos a otra cosa, bueno, te la vamos a retirar, pero hasta uno está de acuerdo también en que se le retiren a veces, pero no se acuerda en estado de vigilia. Mm, yo quería decir algo volviendo un poquito atrás de Sí, lo que dijo Mario y lo que preguntó Marilena. Que Marilena preguntó por qué vos dijiste que caminamos siempre al filo, ¿no? A ver si yo lo entendí bien. Creo que caminamos siempre al filo porque como somos espíritas y hablamos de la caridad, hablamos del amor, de la benevolencia, de ser bueno con el prójimo, de siempre la caridad. Y la caridad no es solamente acá, la caridad está en todos lados. La caridad está cuando voy al mercado, cuando voy a comprar, cuando tengo que hacer fila, eh, qué pienso cuando tengo que hacer fila y cuando demoran, cuando estoy en el auto y no puedo pasar y tengo que soportar, y hasta qué punto, o sea, esa es la prueba de siempre del espíritu, porque siempre que tiene que estar vigilante, porque no puede actuar de una manera y pregonar de otra. mm, Entonces no es fácil, pero tampoco, por eso yo dije, no es imposible. mm. Sí, Pero correcto. siempre uno tiene que estar con el radar, porque yo soy espírita y yo estoy con mis compañeros y de pronto con mis compañeros soy de una manera. ¿Por qué no puedo ser con el anciano que tal vez, o la persona que me atropelló, o que me contestó mal, Mm, o que voy a al médico y tardan? O sea, ¿cómo actúo yo todos los días? mm, Por eso se dice que el espírita camina siempre al filo, porque no estamos, si estamos hablando de que no estamos solos, de que hay todo un mundo que nos rodea, pero tenemos que acordarnos también de que somos espíritas. mm, Y Y, no, eso, y a veces eso no es fácil, porque vos tenés que tener mucha paciencia con tu familia, principalmente, porque es la prueba, con tus vecinos, que a veces tenés vecinos que te ponen música alta y a altas horas de la noche, que tienen perros, o sea, uno tiene constantemente que está
poniéndose a prueba, ¿no? Vigilante. Exactamente. Tiene que estar Exactamente. vigilante. Dice que Kardec tiene una cita, Kardec, que dice que el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral por el esfuerzo y que por hace los por esfuerzos vencer que sus hace. malas inclinaciones. Y eso es lo difícil, el reconocerse, el estar policiándose, como es la palabra que ella usa siempre, todo el tiempo, porque uno tiene un conocimiento Y nos que hace de la responsables. y Ese la es el punto. responsabilidad de que si vos vas Es- a enseñar a otros o transmitir a otros, primero lo tenés que poner en práctica, Sí, y eso es lo difícil cuando uno tiene que cambiarse a uno mismo. No, como dice el refrán, el que más se le da, más se le pedirá. seguro. No le podés pedir más al que ignora las leyes que al que ya las conoce. Ya las Exacto. conoces, si no las practicas, es tu responsabilidad. Bueno, hay un dicho en mi familia que dicen, mis hijos, ¿no? Bueno, hagámoslo, porque ya sabemos. Mejor hagamos las cosas bien porque ya sabemos. O sea, Mm. fíjate, ¿no? La machaqué tanto Sí. por la criatura. Y Hay Dani- algo importante en esto. Los espíritas podemos portarnos mal, Sí. Es nuestro libre albedrío, sí sí. podemos, Sí. no debemos. Pero Si no después, caemos. después las consecuencias, si nos portamos mal, hay que bancar. Porque dice que vos podés entrar al espiritismo, pero el espiritismo no entró adentro tuyo, porque si vos no pones en práctica lo que aprendes, no Claro. entró. No te... Tener una doble bala. Claro. Claro. Una doble bala. Claro, Si vos vas a hacer lo que querés, tener una doble bala. exacto. Acá somos todos buenos afuera. Pero eso también, vos que leíste tanto, Luis, hay un libro que habla, que ahora no me acuerdo, que es de Francisco Javier, de Chico, que habla sobre una espírita, de la dirigente de una casa espírita, que tal vez alguien se acuerda, porque Sí, este sí, también sí. es muy leído, de una casa espírita que él tenía doble vara. Sí, lo Después hicieron una la pasa película muy de... mal. Ocurrió en Hay una una casa, película. en un Claro. centro espírita, Ah, ¿no sí. es Y así? lo ocurrió en un centro espírita también. También. Es un tema de estudio. Claro. Sí. Es un tema de estudio también, porque es muy fácil, Sí. es muy fácil decirlo. Es muy fácil Claro. decirle a tu hijo no hagas esto y después pues lo estás haciendo. O sea, la vigilancia en el aspecto, tiene que estar siempre en el aspecto moral, espírita, no espírita, siempre tiene que estar la vigilancia. Lo que pasa es que, claro, el espírita, como tiene un conocimiento, como tiene un estudio, y no tenés. No hay un, sí, me lo perdono, no, un permitido no hay. Porque el permitido desvía, si no clarifica, y más el medium todavía. Más el medium, como decías vos, Mario. El medium tiene que, cuando un pensamiento negativo sobre un compañero de trabajo, de rueda, de desarrollo, lo que sea, permanece mucho tiempo, hay que, es una lucecita roja, Una alerta, sí. una lucecita roja, si no lo pudiste cambiar, si no pudiste hablar, si no lo pudiste llamar a la persona por ahí para hablarlo, por ahí tenés que conversar. Claro. Pero Por eso es ejemplo. importante. Yo creo que es importante cuando uno tiene, antes de que la brecha sea mayor, siempre con respeto se puede hablar. Sí. Exacto. Seguramente uno va a trazar un puente, Sí. ¿no? Porque si no después es muy complicado. Sí. Y el espiritismo es eso también, trazar puentes con el otro, ¿no? Fundamentalmente. Porque en el espiritismo no importa de qué creencia política tengas, ni qué partido de fútbol seas, ni cuáles son tus antepasados, ni si tenés gloria profesionalmente o no. Nosotros nos unimos en creencia en un camino hacia Dios, llegando tras los pasos del Maestro Jesús y con toda la recopilación maravillosa que nos dejó el Maestro Kardec. Entonces, ese es nuestro puente hacia el resto, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer y nos vamos a equivocar no una, mil veces. Pero lo importante siempre es reconocerlo y volver al camino, ¿no? Que eso es lo que nos enseña. Porque si no hay error, no hay aprendizaje. No, por algo estamos todos acá. Acá ninguno tiene alitas. No. Así que Eso es verdad. Si no, no estaríamos en el Así cielo. le decía Cristo a los muchachos del camino. ¿Hay algún alado? Acá no hay Claro, ninguno. no. Cuando Pedro venía quejándose porque el cuñado le había tratado mal, el otro lo había tratado en la calle. Y Pedro venía hecho una furia. Él dice, Pedro, pues vamos a ver qué es lo que le estaba pasando a cada uno.
Y cada uno tenía su problema. Sí, seguro. Aquel que te pegó, enterró al padre ayer. El otro que te atropelló, le pasó otra cosa. El otro vive en la calle. El otro tiene una enfermedad incurable. Y vos no sabés qué pasó. Claro, tal cual. Esto pasó, que voy a contar, real, fue real, en una sociedad. Pongámonos 50, 60 años atrás. Una medium, joven, bien desarrollada, trabajadora, que no tenía ni mucho ni poco, estaba trabajando dentro de un grupo bien. A través de su tarea, era tal que mucha gente empezaba a acercarle consultas por la vía que no correspondía. Había una institucionalidad, había una forma, y le empezaban a manejar porque era buena. A ver si ves algo, a ver si esto, a ver si aquello. Esto que cuento lo viví yo en alguna parte. A mí me tocó, no a los 60 años, un poquito ya más avanzado, viviendo para acá. Esa persona terminó teniendo un grado de obsesión muy grande. Generó disturbios en varias veces y en varias oportunidades dentro de la institución. Después yo dejé de tener contacto con eso, pasaron años y de otra fuente genuina me dicen tuvieron que suspender la mediunidad porque la persona estaba muy afectada. Entonces, ¿qué pasó? Como no quería reconocer eso, empezó a mistificar. Y cuando empezó a mistificar y se dieron cuenta de eso, hubo que suspenderla. Vení y tenés que hacer. Eso la ofendió y agravó la situación. Pasó el tiempo y hoy, hace poco me enteré, estando en el mundo espiritual ella, está estudiando y está deseando recomponer aquello que le significó ese desvío. Miren ustedes el tiempo que perdió por no haber sido... Yo no puedo juzgar la situación, porque No perdió no podemos tiempo, juzgar. no perdió Sí, tiempo, porque la aprendió. ella practicó y le salió mal. Es prueba Sí, y claro. error, lo que recién Sí, dijimos. en ese Si no sentido, nos sí. equivocamos, no Se aprendemos. equivocó. En Se ese equivocó. sentido se equivocó. Pero Pero lo que está ese buenísimo es equivoco que volvió a también empezar. perjudicó Sí, mucho, hizo mucho daño. No es sí, y solamente bueno, ella. y sí. ¿Por qué lo permitirá Dios? Claro, bueno, Porque está bien. nada ocurre sin Está que el bien, mundo espiritual pero no porque esté. ponía a prueba todo el grupo. Y bueno, Y está bueno, bien. Era está un perfecto, entonces aprendizaje tenían para todos que pasar por eso, porque dice Carlos Campetti, que es conferencista, no sé si lo conocen, da clases maravillosas, él dice que en un grupo, en una casa espírita, si no se toma en serio de contarse, tal vez no todos juntos, tal vez vieron que hay sus dirigentes, vicepresidentes, instructores, contar cómo se siente uno, aparte, no hace falta a veces contar en el grupo, pero que no haya secretos tampoco, que haya una comunión de pensamiento, porque es ahí donde se hacen grietas, grietas que a veces uno no ve o que a veces no del todo percibe, y ellos trabajan muy fino también, los espíritus que no nos quieren ver bien, que son muy inteligentes, pero no quieren trabajar a favor nuestro, sino en contra nuestro. O sea, entonces hay que tener, es un cúmulo de situaciones, tanto con encarnados y como desencarnados, que hay que tomar en cuenta y que no haya tratar en lo máximo posible llevarnos todos bien y que no haya resentimientos. O sea, que haya comunión, unión en lo posible. Y si eso no es posible, Sí. Y alejarse. Diana, que está Sí. en el Zoom, dice, puede ser que no siempre sea retirada. Los que se retiran son los guías cuando vamos por mal camino. No, los guías nunca se No, retiran. a ver, los guías no se retiran, pero uno deja de escucharlos también, porque está sintonizando distinto. Y cuando uno cambia esa sintonía, ¿quiénes aparecen? Los bajos astrales, Claro. que es los que vos podés escuchar, porque vos desintonizaste. Vos le abriste la puerta. Claro, vos Esa. cambiaste de sintonía, cambiaste de dial, estás escuchando otra cosa. Es así. Los guías siempre están, porque después cuando uno vuelve a sintonizar bien, ahí Ellos están. ellos están. Pero sí,
eh, tiene razón también lo que dice Diana, la cuestión de ella es muy valedera, Mm. que no es retirada, sino que uno la sigue teniendo, pero ella está escuchando a otra clase Ellos no de seres. interfieren en nuestro libre albedrío. Claro. Mm. El medium, simple medianero, puede actuar bien como inclinación para el bien o para el mal. Si nos inclinamos para el mal, el guía nos deja. Y ojo que a Vos veces elegiste eso, pero después cuando llamamos, que ellos están. Es cuestión de evocarlos en el bien y ellos están, siempre. Cuando decimos retirar, hay que entender qué es retirar. Porque la mediunidad no se puede retirar, se desarrolla. Se la suspende. Y el mundo espiritual en una sesión mediúnica seria no participa de esa mediunidad. La asiste, nada más. Y con eso alcanza. Entonces la persona, ahí desde ese punto de vista, a veces las palabras tienen el significado que el ser humano le da. Entonces, ahí tenemos que entender eso. La persona se encuentra en una situación que quiere recibir algo y no lo tiene. Quiere resolver un tema y no lo puede ver porque no ve nada, no sé, porque todo eso está bloqueado. E incluso como en la sesión mediúnica, bien hecha, los seres de sombra no pueden acercarse, no le permiten tampoco actuar. Entonces no ven nada. Claro. Y empiezan a inventar, que era lo que le pasaba a este caso. Y con esto vamos a ir cerrando, que al final la protagonista describe toda la clase de mediunidades que tenía y lo describe como nada descollante, pero ¿qué es lo que realmente le da valor a la mediunidad? el valor, por sobre todas las cosas, no radica en la facultad mediúnica en sí, sino en la riqueza moral del espíritu encarnado. La ayuda fraterna, la caridad, el amor, la conducta, la comprensión, la labor desinteresada desprovista de perseguir meramente puestos, premios o nombramientos. Es esparcir la semilla del amor en el terreno firme de las pruebas y expiaciones de la vida de cada uno. El camino hacia Dios en este planeta, sumido en apariencia entre tinieblas, en hacer consciente la luz que está inherente en nuestro espíritu. Solo falta que lo hagamos consciente. Claro, lo que le da valor a la mediunidad es La conducta del la espíritu. conducta, claro, del medio. Y cómo se va transformando moralmente, cómo se va desarrollando, va perfeccionando su espíritu, sobre todo. Entonces, no importa cómo se manifiesta la mediunidad. Por ejemplo, el medium que pintaba cuadros y los firmaba como Gasparetto. Él se podría decir que tiene una mediunidad terrible, y sí, una mediunidad terrible, pero, a ver, yo no conozco su vida ni nada, digo, pero si a él le sirvió para evolucionar un montón, entonces tuvo una unidad enorme. Si no le sirvió para evolucionar, tuvo una mediunidad que carece de valor, no tiene ¿Te ningún puedo hacer sentido. una pregunta? ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? sí, ¿Gasparito no cobraba entrada? entonces está mal, ¿viste? No le sirvió para nada. No, no sé, es una pregunta, no No, sé, lo desconozco. Quiero que si alguien sabe del público, pensé si que vos lo Gaspareto, sabías. No, yo no tengo ni idea. Pero sí, ponele, si porque cobraba, vamos a poner en el hipotético caso que cobraba, la mediunidad fue descollante estéticamente, pero internamente no le sirvió, o sea, no le sacó ¿Puedo agregar algo al productividad. tema? Gasparetto fue invitado como medium, desde chico él tenía esa mediunidad, para hacer una tarea de un grupo de espíritus ya evolucionados, que fueron los grandes pintores de épocas pasadas. Entonces, cuando él aceptó eso, tuvieron que trabajar mucho sobre él, para poder hacer esa obra, porque lo que querían esos pintores era mostrar la sobrevivencia del alma. Esa era la finalidad que tenía. No sé si realmente cobraba entradas o no,
pero Yo creo tampoco lo que, sé, por eso claro, pregunto. No, perdóname, no lo sé. perdóname. Entonces el tema es que cada obra que él hacía, y acá en el país se puso en evidencia a través de Sofovich, porque Sofovich dijo, no, a mí no me interesan las trabas que pongan para que esto no se difunda, esto se tiene que difundir. Y lo presentó en un programa que lo hizo público en domingos, no sé cómo se Sí, llama el sí, programa. Y fue sorprendente la forma de trabajo, porque uno lo veía con las manos totalmente pintadas de azul, amarillo, rojo, sacaba los colores cuando trabajaba en témpera de una bolsa y él estaba en trance con el medium que estaba trabajando con él, charlaba y él no se daba ni cuenta. Y con la mano así, en 1 minuto y medio o 2, hacía un Rembrandt, un Van Gogh, eran sorprendentes. Entonces, la finalidad se cumplió. ¿Y qué hacía con esas obras? Que estaban certificadas por expertos, como que eran de autoría los estilos de los autores que se manifestaban. Entonces, esos trabajos que hizo muchos, no me acuerdo cuántos en este momento, se pusieron en venta. Él hizo una fundación, no cobró nada de eso. Esa fundación él la puso para la caridad. Es lo mismo que se hacía Chico Javier. Chico Javier, las obras de él. Odivaldo. Sí, nada, Donó todo, donó todo. claro. Él donó todo, sí. Gracias. Vuelvo otra vez al comentario de Patricia, lo de cobrar o no cobrar. La cuestión es más de fondo. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Para qué se usa el dinero? Porque en realidad hay instituciones espíritas en Brasil que cobran los cursos, que está bien que se cobren los cursos porque se tienen que sostener. Yo voy a comprar un libro de esto a la C y tengo que pagarlo. Por eso lo importante es la intención de fondo. ¿A dónde va el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? El dinero se utiliza Claro, pero egoístamente. El dinero vuelve. igual eso es una institución. Claro, Es pero por distinto eso. No hay que a mezclar. a una Pero individualidad. vamos al caso de la inspiración que se usa para No, hacer está bien. negocios. La inspiración que se No, usa. pero igual quiero dejar en claro la Sí, diferencia entre una sí, institución sí, y un una persona. particular que Y un hace, particular, que se pone en eso. la casa Sí, a ayudar, entre comillas, a una persona y le sí, cobra. Tiene claro, Bueno, o, pero sí. o lo que pueda. A veces, y está en la historia de la vida de Chico Xavier, mucha gente le traía cosas a Chico que Chico le tiraba a la caridad, ¿no es cierto? Pero también Chico vivía en la pobreza. Y eso no le impedía tomar de la sopa que él destinaba a la caridad, porque realmente, si hay alguien de los medios reconocidos que hizo votos de pobreza, Chico Xavier. Pero hay algo, Nadie lo podía acusar a él, pero recibía y daba. Y a la vez, muchos lo sostenían, muchos lo ayudaban. Porque incluso muchas veces se desprendía el sueldo, como lo cobraba, venía alguien y le decía, necesito Chico para hacer algo, y Chico se desprendía del sueldo, Sí. porque trabajaba, desde que trabajó de dependiente en un almacén, hasta que fue empleado público, Chico siempre se desprendió del dinero. pero hay algo que Chico entendió mejor que muchos de nosotros, de que él realmente hacía espiritismo, porque eso es espiritismo y que lamentablemente muchas personas lo malinterpretan o que les da igual Claro. o es lo mismo cuando no es lo mismo. Si vos haces tal cosa, está bien, se respeta. Eso es lo que de la grandeza del espiritismo que trasciende a nosotros, simples mortales, pequeños en este planeta, poblado de muchos otros planetas. Es que el espiritismo va más allá, trasciende los cuerpos. Está bien, hay que trabajar, que para eso uno se mueve, va a trabajar. Lo que hacía Chico es que el espiritismo vivía dentro de él. Sabía que esto era para un progreso moral del espíritu, era para progresar, no vivía, no dormía el sueño material. Él sabía lo que le iba a venir. Hay mucha gente que está bien, hace trabajos, hace esto, está bien, es respetable, pero no hay que confundir porque eso no es espiritismo. O sea, se respeta,
se entiende, porque primero lo que nos dicta el espiritismo es que hay que entender al prójimo, que te dice, no, esto es así, bueno, ¿entendés? Porque esto, bueno, está bien, yo te entiendo y te respeto, pero no es espiritismo. Me han ¿Sabés venido lo que pasa? ¿Puedo agregarte Perdón, algo? Patri, discúlpame, un segundito, porque da da justo en el ángulo, porque hay muchos chicos con los que hablé en donde me preguntaban ciertos temas y yo veía que estaban muy confundidos y que mezclaban muchos temas, muchos conceptos que no son el espiritismo. Lo dice Allan Kardec, que dicen, ay, pero es un libro viejo, es un libro que es atemporal y siempre va a estar más allá de uno. O sea, uno, cuando pasa ciertas situaciones en la vida material, sí, hay que hacer ciertas cosas, pero no a costa de poner en riesgo otras. Porque ponele, hay personas que está bien, hacen sus cosas y es respetable, pero ¿qué será de ese espíritu? ¿Qué será de la vida de ese espíritu? Porque ahora hay gente que la pasa bomba haciendo tales cosas. Está bien, hace esto, hace el otro, pero no podemos decir que va a ser completamente feliz. La misma felicidad en la cual en los placeres materiales está, va a ser la misma cuando desencarne, no lo sabemos. Creo que el tema también es qué hace con ese dinero, porque si él recibe inspiración y con eso monta una fábrica, le da un montón de trabajo a un montón de gente, está buenísimo. Sí. Y de última, cada uno somos responsables de nuestros Sí. actos, Ahí de lo que está. hacemos con Claro. ello y para qué usamos lo que tenemos, ¿no? Las facultades Sin duda. que tenemos. Exacto. Entonces, bueno. ¿Qué clase de conducta voy a tener como encarnado? Porque Claro. así opinamos cuando estamos encarnados, cuando estamos acá, cuando tenemos una diplomatura, cuando tenemos esto, cuando tenemos el otro, pero ¿quiénes somos después de esto? Claro. ¿Cómo vamos a responder después? Eso todo, o sea, uno no lo piensa, porque uno está acá, porque obvio, hay que trabajar, hay que ganar dinero, no está mal tampoco, pero ojo, cómo después desencarnamos. Uno siempre cree muchas cosas, pero la realidad del espíritu es otra. Dice que la protagonista se cuestiona. Todo ha sido tan paulatino que no podría decir ni cuándo ni cómo. Me dejé llevar sin saber. ¿Acaso sin saber sabía? ¿A qué conocimiento se refiere este saber sin saber? No, pero esa no es la 10. No, Yo la la vida tengo es como la esa. 10. No. Pero este Oh. Fede, él se Tiene todo reflexiona. el Pero sí. tengo mal entonces. Sí, porque vos me lo diste así. Claro, ¿Y Lo la que querés que te pasa dé es que la, yo, lo la que pasa 10? es que después hago cambios. Acá está La 10. Avisá. Es más, yo tengo 11 preguntas. La 10, Avisa. la 10 es que nos ¿Sí? deja la Ah, doctrina, ¿no? a ver, ¿Qué al deja reflexionar el libro sobre la doctrina? la frase del relato, esa. Sí. La Está bien. puso en la Bueno, bolsa. ahora la tengo en la 11, ya agregué una más yo. Ah, Conscientemente no busqué nada, pero apareció algo grande, la doctrina de los espíritus. ¿Cómo podemos definir el verdadero propósito de la doctrina en la vida de un individuo? Bueno, es acelerar su evolución espiritual, moral, a través del autoconocimiento, que es la reforma íntima. No buscar solamente el fenómeno mediúnico por curiosidad, sino el conocimiento y la comprensión de la vida, que no termina con el cuerpo físico, sino que somos eternos. La doctrina da sentido al sufrimiento ante las dificultades actuales, como consecuencia de la ley de causas y efectos. Fomenta la caridad, la fraternidad, la unión. Promueve la fe razonada, no la fe ciega, la cual se apoya en la lógica y en la ciencia. Demuestra la inmortalidad del alma, afirma la pluralidad de las existencias. La doctrina espírita quita la idea de un Dios que castiga. Lo que logra es que el individuo entienda que es el único arquitecto y responsable de su destino y de su felicidad futura. Vamos a dar las gracias cerrando los ojos. Elevamos el pensamiento una vez más, dándole gracias a Dios por permitirnos culminar, a Jesús, el guía de nuestro amado planeta y de todos nosotros,
a Francisco Javier, el guía espiritual de nuestra institución, a Bernardo y Pilar, los socios fundadores, y a todos aquellos hermanos desencarnados que nos acompañaron, que nos apoyaron, nos inspiraron con buenos pensamientos. Esperamos que estas instrucciones les sean favorables tanto a encarnados como a desencarnados, y que todos al salir de aquí se sientan fortificados en la práctica del bien y del amor al prójimo. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en el Zoom, a los que estuvieron acá en la sociedad. Y nos estamos viendo dentro de 2 semanas, ¿sí? Con un nuevo tema. Gracias a todos. Adiós.